Quien va a participar en estos foros de hoy de la reforma al Poder Judicial es el abogado Eduardo Andrade. ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buen día, gusto en saludarla. Igualmente, pues hoy le toca participar en estos foros de la reforma al Poder Judicial en el que se va a hablar, pues creo que del tema que puede generar cierta diferencia entre la propuesta del presidente y la propuesta de la oposición, que es la elección escalonada de magistrados, ministros y jueces, Eduardo. Sí, en realidad yo he sentido que quienes se oponen están prácticamente en contra total de la elección, cuando la elección popular es un mecanismo posible y ya tiene el apoyo del electorado. No solo se ha determinado la factibilidad de una reforma de este tipo, sino que la conveniencia fue determinada también por una mayoría que fue a las urnas, y fue un tema que se discutió y se presentó tanto por una parte como por otra, y la votación ultramayoritaria que recibió el grupo que apoyó esta propuesta, es Morena, el Verde y el PT, justifican plenamente que se proceda de esa manera. Ahora, ¿cómo instrumentarlo? Ajá. Efectivamente existe la posibilidad de una gradualidad que no es dilación, y el hecho de que se pueda garantizar lo más posible la idoneidad técnica, que esto ya estaría previsto en la propuesta, porque habría una presentación de candidaturas, solo 10 por cada poder, 10 por el Ejecutivo, 10 por la Corte y 10 por el Legislativo. O sea que hay un acotamiento. No se trata de que todo mundo vaya y se proponga. Hay una situación que corresponde a que lo que ocurre también en algunos otros países, donde se confirma por el voto popular a quienes en principio han sido seleccionados para el cargo, otros donde se elige abiertamente, pero en este caso sería también una especie de confirmación de Ujú. entre los 30 candidatos, 9 que se escogerían en función de su trayectoria, de la manera como han juzgado, si han sido jueces, de la manera como han escrito, si son académicos. Ujú. Entonces hay la posibilidad de revisar la currícula de quienes intervengan, que no serán muchos, y yo creo que no hay por qué cerrarse a algo que además pues tiene un apoyo popular masivo, ¿no? Ahí, abogado, yo no estoy muy segura, pero usted dígame si tenemos la seguridad de que los electores votaron por la reforma al Poder Judicial. Pues los electores votaron por Claudia Sheinbaum. No fue una ¿Sabe qué? consulta respecto al Poder Judicial, ¿no? Sí, sí, Azucena, lo que sucede es que siempre en cualquier elección, además de la candidatura de una persona, está de promedio un programa que Ujú. está registrado, y ese programa recibe desde el punto de vista no solo teórico, sino práctico, un apoyo en el voto de la gente, sobre todo cuando es explícito. Y en este caso era más que explícito. En los actos de Claudia Sheinbaum como candidata, en otros actos de los partidos que proponían esta reforma, se trataba abiertamente del tema. Se decía, necesitamos 3 de 3 porque tenemos el propósito de hacer una reforma constitucional que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial. Eso estuvo siempre patente, siempre presente entre el electorado, de manera que sí puede interpretarse, si de por sí hay la Ujú. interpretación genérica de que una plataforma presentada por un partido si gana, tiene el apoyo de la gente, con mayor razón si fue tan claramente expuesto a lo largo de la campaña, ¿no? Eduardo, déjeme preguntarles a Eduardo Andrade, abogado constitucionalista, magistrado en retiro, etcétera. Déjeme preguntarle, Eduardo, usted va a poner sobre la mesa hoy, pues que sí haya elección de jueces, ministros y magistrados, con la modificación de la gradualidad. Sí, yo creo que la elección, de hecho, como se acaba de decir, fue ya aprobada por el Ajá. electorado, debe procederse a Y ella. usted de acuerdo ¿Y va por ese cómo? lado. Sí, Ujú, totalmente. ujú. Y ahora, la gradualidad es algo que se puede discutir, que se puede analizar, qué grado, que no constituya una dilación, a Bien. qué ritmo, Ujú. quién es primero. Seguramente los primeros serían los ministros, por supuesto. Y no es la primera vez que se hace una renovación integral
de la Suprema Corte en la época de Cedillo. A mí me tocó como senador participar en esa reforma y se renovó totalmente la Suprema Corte. Así es que en este caso es perfectamente posible. Oiga, Eduardo, ¿qué les hace pensar a quienes apuestan por pues por este proyecto de elección popular que va a funcionar? Y se lo pregunto solamente porque el antecedente más cercano que tenemos es Bolivia, en donde no les ha funcionado del todo. Bueno, ahí habría que analizar con mayor detalle porque sí ha funcionado. Hay, por supuesto, siempre ventajas y desventajas de algún sistema. En Estados Unidos hay 22 estados que su Corte Suprema la deciden por votación popular. Locales. Ajá. Sí, pero es la Corte Suprema de cada estado. Imagínense California, por ejemplo. Bueno, ahí no hay una votación directa, pero hay un referéndum. Y hay otros muchos que tienen votación popular. Ahora, ¿por qué hemos llegado a esto? Porque ha habido una hiperpolitización del Poder Judicial. Esa es la verdad. El Poder Judicial ha ingresado al terreno de los otros poderes, ha querido definir políticas públicas, le ha querido dar órdenes al Congreso, incluso para decidir cómo se hace la conformación de un órgano como la Comisión Permanente, e incluso un pleno regional que es de grado inferior a la Corte, llegó a dejar sin efecto el artículo 19 de la Constitución. Entonces, eso ya significa una politización, es una toma de posiciones y otra cosa que hay que tomar en cuenta, a mí me preocupa que personal del Poder Judicial, incluso magistrados, protesten por una situación que no les toca decidir. Está sujeto siempre el Poder Judicial al Poder Constituyente permanente, que si cambia la Constitución, a Bueno, los pero juzgadores les son tocará, poderes iguales, sí, judicial, ejecutivo pero hay un poder y superior, que es legislativo. el poder, hay un poder superior a los tres, que es el poder constituyente permanente, que le llamamos, el poder que puede reformar la Constitución. Y ese poder puede reformar la Constitución en cualquier sentido, no tiene una limitación fáctica ni teórica. Si decide modificar la estructura y organización del Poder Judicial, los jueces tienen que adaptarse a eso y tienen que aplicarlo. Bien. No pueden desafiar al Poder Constituyente. Y eso es lo que está ocurriendo, desgraciadamente. Pues atentos a la participación, Eduardo Andrade, que gracias por darnos este adelanto. Vamos a estar atentos mañana y lo comentamos. Gracias, abogado. Claro que sí, Azucena, a sus órdenes, que esté bien. Muy amable, gracias, Eduardo Andrade. Vamos